La idea de este programa es tener una conversación de la cual mi padre nos pueda, Gustavo Benco, expresidente del Comité Olímpico de Chile, y no les voy a contar toda esa lata porque voy a poner una fotito ahí con un poco un resumen de su currículum, pero la idea es que él nos cuente. Él fue presidente del Comité Olímpico de Chile, dirigente deportivo, si no durante toda, tal vez la gran parte de la dictadura, y estamos en un momento en Chile que es muy distinto en esos ámbitos, pero cuando hay conflictos políticos tienden a tratar de amarrarse a otros sectores, y en este caso es posible que se genere algún tipo de vinculación entre la política y el deporte, y nos encantaría, que sabemos que son totalmente imposibles de separar, pero sí hay que ser prudente en cómo se manejan. Y eso es lo que quiero que nos cuentes, pues, papá, a todos. Y estamos acá para escucharte. Y Loncho, Carlos Vergara, compañero del colegio de mi hermano, le va a hacer la entrevista, director del Mercurio Valparaíso, tremendo monstruo. Así que gracias, Loncho, por tu tiempo en un feriado. Glorias Navales, 21 de mayo, también hay que mencionarlo. Así es que muchas gracias y los dejo. Yo voy a meter la cuchara a poquito, voy a hacer un contertulio hoy día. Así Y que no, eso. yo lo único, primero que nada, agradecer a don Gustavo que nos acompañe, Carlos, por darte el tiempo y llevar esta conversación hoy día para nosotros, es fenomenal. Así que muchísimas gracias a los dos, harto cariño les tengo a los dos, a uno como amigo, al otro como tío, de la época de Reñaca, así que cosas Allá muy... fuiste tú también a pechar, pues. Sí, pues, a los almuerzos. Junto con el Loncho, sí. No dejaban nada, ni tragos menos. Y por eso, muy agradecido después de tanto tiempo poder tener esta conversación los cuatro, ya nosotros ya como más como adultos y un poco sacar un poco de conocimiento, de experiencia de toda esta conversación. Así que, Loncho, te lo paso a ti. Contexto de ese verano fue el verano que vino Bon Jovi a Chile. Fue el culmine de todos esos años de verano en Reñaca. Dale, Loncho. Va, papá. Oye, no, espérate, pausa. Sabes que yo esta semana estaba justamente haciendo una clase de cómo tenemos que realizar eventos deportivos y en estos momentos tengo el problema de que los venues, que digamos, los estadios, etcétera, no están generando entrada. Entonces partí mi clase mostrando parte del concierto de Bon Jovi del año 89 en Santiago, y me miraban con cara de loco, pero era un poco porque estaba también en mitad de semestre, y como la canción de Living on a Prayer dice, We're halfway there, fue como un poco así simbólico para el curso, que fue lo único que les quedó, que estábamos a mitad de semestre para terminar. Pero lo usé como ejemplo de que acá por primera vez que se ha hecho un concierto masivo en un estadio fue hace un mes atrás en Eden Park con 45.000 personas, y no lo habíamos hecho antes, algo que en otras partes del mundo lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Agrego nomás eso porque anécdota de mi semana con tu comentario de Bon Jovi. Vamos, Vamos. ahora sí. Loncho, nos toca a nosotros. Don Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo Uy, la voz está, de serio. don Carlos? ¿Es seria esta cosa? Partimos, yo quiero corregir algo, entiendo, Gustavo Benco Capuari no fue presidente del Comité Olímpico durante toda la dictadura, el récord fue, si no me equivoco, 3, 4 años, ¿no? En No, reemplazo todos. de 29-83. Enrique La Fontecilla dictadura, exactamente, la y de dictadura. Isaac Freumovich, que había estado antes. ¿Por qué meterse? O sea, ¿cómo, partamos por el inicio, como dicen los guasos, cómo llega un abogado identificado con la oposición de ese tiempo a dirigir un ente como el Comité Olímpico, que está comenzando a politizarse duramente, que estaba... Partamos por ahí. ¿Cómo llega eso? ¿Por qué? Porque en el fondo las 33 federaciones deportivas no comulgaban en su gran mayoría con la ideología de la dictadura, pero no obstante se da una cosa extraña. Yo fui elegido en reemplazo de Enrique Fontecilla para un objetivo claro, que era obtener para Chile la sede de los Juegos Panamericanos de 1987. Porque los Juegos Panamericanos de 1970,
75 creo, los que obtuvo encabezando Sabino Aguad, esos Juegos Panamericanos cuando se llegó la dictadura en septiembre del 73, finales del 73, dicta la Junta de Gobierno en aquel entonces, no se había producido la marea gris todavía, el año se dicta el bando 80 y el decreto ley 349, que prohíbe la celebración de actos electorales dentro de las instituciones que no tengan fin de lucro. Y por ello solamente podían ser dirigidas estas instituciones sin fin de lucro por personas, por una terna que podían designar, y esta tenía que ser ratificada por el señor intendente de la región metropolitana. En esa época, don Nilo Flati Baxter. Y es así como tenía dos luchas muy importantes, la derogación del 349 y el bando 80, y la obtención de los Panamericanos de reemplazo del 87, porque cuando asume la Junta, un discurso del general Pinochet dice que no se pueden hacer los Juegos Panamericanos en Chile porque el país, el gobierno de Allende lo había dejado en tal situación caótica económicamente hablando que no era posible invertir recursos en la celebración de los Juegos Panamericanos. Luego se renunció a los Juegos Panamericanos. Extrañamente la historia traiciona a las personas que predican este tipo de declaraciones falsas, que yo me retiro después de haber obtenido los Juegos Panamericanos del 87, encabezando el grupo donde estaban personas tan amigas como Sergio Grotfeld y otros. Obtenemos los Juegos Panamericanos del 87 y también sale el general, en ese tiempo autoproclamado presidente de la República, y dice que tampoco se pueden hacer los Juegos Panamericanos del 87 porque el país está tan mal económicamente, y repite la misma sarta de mentiras que las que dijeron cuando no se hicieron los de 1975. ¿Por qué cree usted que no se hicieron y sí se hizo simultáneamente? ¿Usted estudió periodismo, Carlos? Un Mundial Juvenil de Fútbol. Usted estudió periodismo, don Carlos, porque esa pregunta no la ha contestado nunca. Ahora, como para mí no eres director del Mercurio, sino que eres amigo de mis hijos y sobrino político mío, te la voy a contestar, porque esa es una... ¿no? Mis hijos la saben, la verdad. La verdad que no se hicieron los Juegos Panamericanos del 87, porque las instituciones de inteligencia existentes en la época, estando de director durante una parte y después otra, el general Iván Dobú Urquieta, y el otro primero, antes de ese, el general Sergio Badiola Brover. ¿Te das cuenta, Carlos, que yo todavía tengo cabeza? No tengo ni un torpeo, pero sabía que me iba a hacer la pregunta. Los servicios de inteligencia dijeron de que en el estadio iban a haber 70.000 personas, Estadio Nacional, donde se iban a inaugurar los Juegos Panamericanos. Y se iban a ver por cerca de 500 millones de telespectadores. Acuérdense que en ese tiempo la televisión no era como ahora. O sea, hoy día sería peor. Y que tenía que estar el que hacía de presidente de la República inaugurando los Juegos Panamericanos. Y tenía que estar también Juan Antonio Samaranch, un gran amigo que me hice una gran amistad con él, que fue el presidente del Comité Olímpico Internacional. Iba a tener que estar junto con el presidente de la República inaugurando los Juegos, y la cantidad de pífias que iban a haber a nivel mundial no le recomendaban al presidente Pinochet, general Pinochet, no le recomendaban hacer los Juegos Panamericanos. Ese es el verdadero motivo. Nunca fue el motivo económico. Y les voy a explicar. Yo considero que no puede haber sido el motivo económico, pero
para dimensionar qué son los Juegos Panamericanos, porque estamos hablando que se hizo un Mundial Juvenil de Fútbol ese mismo año, vino el Papa Juan Pablo II ese mismo año. Sí, ¿Esto sí. iba a tener mayor resonancia que eso incluso? Yo pienso que sí, yo pienso que los Juegos Panamericanos tienen mayor resonancia, los Juegos Panamericanos son después de los Juegos Olímpicos los Juegos más importantes del mundo. La verdad es que también va a variar de las circunstancias de los asesores que tenían en ese momento. Si en ese momento el asesor, el director de DIGEDER hubiera sido Nilo Flady Paxton, ten la completa certeza que los Juegos Panamericanos se habrían hecho. ¿Cuánto Pero incidía Dijeder en ese minuto? DIGEDER en ese momento. Estaba Sergio Badiola, Ojeda en ese tiempo estaba Badiola. Cuando ocurrieron todos estos hechos, parte Badiola y sigue Iván Dobú. Y entre los dos no hubo uno. Bueno, uno hizo un buen negocio con la compañía de teléfono, el otro hizo otros negocios buenos. Pero en fin, lo importante es que también la presidencia de la República en ese momento y las asesorías dependían de quienes le daban la asesoría. Ahora, la verdad es que yo en ese momento, cuando me dijeron que había problemas económicos, tomé varios aviones y recorrí muchos países, los cuales me aportaban los recursos sin ninguna requisito de garantía ni nada para que los juegos se hicieran, y entre ellos gobiernos muy importantes, que no voy a dar el nombre, pero sí el 99% de los países visitados se comprometían a aportar los recursos que decía el gobierno que faltaban. Y una vez que volví de todos esos viajes, me fui citado al Ministerio de Defensa, en que había un ministro, no me quiero acordar de él, pero un ministro de Defensa, que por mandato del presidente dijo que importaba un pepino, que nosotros como Comité Olímpico ya hemos obtenido los recursos, porque la orden del presidente era de frentón, no se hacían los Juegos Panamericanos. Y en ese momento el traidor más grande del deporte chileno, que se llamaba Sergio Santander Fantini, que era el delegado de Pinochet en la Comisión Panamericana, frente al ministro de Defensa, levanta la mano y dice: señor ministro, mi general, le dice, yo estoy totalmente de acuerdo que los Juegos Panamericanos no se hagan. Y después fue elegido delegado del Comité Olímpico Internacional, cargo en que estaba propuesto yo hacía una década, y él obtiene ese cargo a raíz de una serie de triquiñuelas y de presiones de carácter gubernamental de la época, y a la dictadura llega también hasta el nivel de que el propio señor Santander después es expulsado del Comité Olímpico Internacional por corrupto. Todo lo que yo les había dicho al deporte federado chileno era verdad. Cuando las cabezas de las instituciones son electas de manera política o dirigida a las elecciones, nunca se va a elegir una persona como cuando los personeros son elegidos en forma democrática. Las dictaduras producen la corrupción más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Y ahí cambia violentamente el tono político del Comité Olímpico. O sea, si bien entiendo, en el año 84 usted es sancionado a perpetuidad, ¿no? Claro, pero no existe la sanción, eso es un invento del corrupto Santander. La verdad es que yo nunca fui citado a ningún tribunal de nada. No hay sumario, no hay investigación, no hay nada. Santander, junto con el Ministerio de Defensa a la época, nombran una comisión de 3 miembros de un tribunal de honor, que yo fui presidente del tribunal de honor, miembro del tribunal de honor, con Sabino Aguad y Nicolás Agumor. Y después nosotros renunciamos al cargo del tribunal de honor cuando sube Santander, porque no podíamos ser miembros de un tribunal de honor cuyo presidente no tenía honor. Y ellos nombran a 3 miembros del tribunal de honor, que son 3 personas sancionadas por nuestro tribunal de honor, y esas 3 personas inventan esta sanción de sanción a perpetuidad, que incluso hasta el día de hoy, que ahora parece que se van a hacer los Panamericanos, tengo no tengo el documento, porque no conozco la sentencia,
no conozco el sumario, nunca tuve acceso, y se van a hacer los Panamericanos, ojalá, que son mis sueños, y voy a poder morirme tranquilo que por fin los deportistas van a poder gozar de los Juegos Panamericanos. Esperemos que la pandemia no sea la otra causa a la hora de no poder hacerse. ¿Qué pasó con su sucesor en el cargo, Juan Carlos Esguep, Sergio Santander? Bueno, primero fue, no, los sucesores, es feo que uno hable mal, pero cuando un presidente del Comité Olímpico va a la casa del presidente vigente, pues yo no postulé a la reelección. Si yo hubiera postulado a la reelección, juégate la doble contra Sencillo que habría salido elegido. Pero la cantidad de amenazas de muerte y cartas y sobre, qué sé yo, y persecuciones con, ¿a qué te digo?, con qué tipo de vehículos, hasta con citronetas saliendo de la calle. ¿Tú conociste la casa, la de Carlos Silva Vildósola? Sí, sí. Cuando te persiguen y te amenazan de muerte a tu madre, a tus hijos, no te queda otra que no postular. Y yo no postulé a la reelección por amenazas de muerte. Y además fui advertido de esa misma amenaza por el que me siguió en el cargo, que me dijo Gustavo, fuimos compañeros de curso de la Escuela de Derecho. Juan Carlos Esguep. Te recomiendo no sigas, no postules, porque puedes tener consecuencias graves. Y eso repetían lo que yo ya sabía de mucho tiempo anterior. Y esa persona llega a ser después presidente del Comité Olímpico, quien también tiene un mal final, y ahí de frentón ya el siguiente Santander, porque Esguep, que fue mi sucesor, aparte de tener el deseo de ser presidente, que lo encuentro muy loable, nunca tuvo una conducta en contra de la honestidad o de la probidad. Él tenía el deseo de ser presidente y así lo hizo, y bueno, apadrinado por su padrino, que era Pinochet, porque se vanagloriaba mucho Juan Carlos Esguep porque su padrino le decía ñoño. Esas eran las relaciones que habían. Entonces esto repercute en lo que yo les digo, igual la dictadura. Después Santander llega a ser miembro del Comité Olímpico Internacional gracias a la dictadura. Con una confusión de un apoyo de Elwin. ¿Se acuerdan de Elwin, que no el presidente? ¿Se acuerdan de un Elwin que había de Contralor? Andrés. Contralor General de la República. Él hace una carta a Samaranch diciendo de que vería con mucho agrado, ¿no es cierto?, de que por el gobierno, de que fuera designado miembro del Comité Olímpico Internacional, a lo cual tengo varias cartas que me manda Samaranch, y poco menos que me pide disculpas por no nominarme como miembro del Comité Olímpico Internacional, que era uno de mis sueños, digamos, para tratar de llevar adelante la filosofía y la doctrina del Barón Pierre de Coubertin. No era muy iluso de su parte, entendiendo que lo primero que toman o capturan las dictaduras es precisamente el deporte. O sea, están los ejemplos al paso, en Argentina 78, o, qué sé yo, la Alemania nazi, lo que sea. ¿Por qué dar una pelea que se suponía casi perdida antes de iniciarla, digo? Lo que pasa es que ustedes le dan mucha importancia a mi vida como dentro de la dirigencia deportiva, y la verdad es que yo considero que es mucho más importante mi vida en lo deportivo. O sea, yo fui el único, y he sido el único presidente de la historia del Comité Olímpico Chileno que ha sido medallista panamericano, que ha sido medallista sudamericano y campeón nacional 11 años seguidos en un deporte. Y es por eso que tuve tanta fuerza, pero los cargos de directivos del Comité Olímpico, las personas que han ocupado posiciones internacionales, tampoco tan grandes como la mía, ni mucho menos, ni comparable con 1000 chilenos que han hecho muchísimo más que yo, te permiten dirigir un deporte porque sentiste y sentiste muy bien lo que era ser deportista y la injusticia que se cometían con los deportistas y la explotación de los deportistas por las dictaduras y por los capitalismos, o sea, por las fuerzas empresariales. Entonces uno tiene una cierta simpatía por la gente, por lo que tú has sido. Yo creo que en los 20 años que fui seleccionado nacional,
aprendí lo suficiente para ser dirigente de la Federación de Esgrima y después del Comité Olímpico por 6 años y después del Tribunal de Honor, hasta que terminé mi carrera, porque lo que no es corrupto no se permite en este tipo de lucha de personas que se pelean por intereses económicos, personales, y que no luchan por lo más importante, que es la defensa de las no digo las ambiciones, aunque todos los deportistas son ambiciosos, pero del deseo de los deportistas de ser más grandes cada día y de vencer al contrario. ¿Ah? Eso es una maravilla en el deporte. Ahora, siendo justo, no solo la dictadura, en Chile... No, en todas las... No, yo dije la dictadura. Luego No, yo no solamente dije dictadura, dije... No, sí sé, pero Chile Deporte, el famoso Chile Recorte, el antecesor del Ministerio del Deporte. ¿Por qué siempre se ha prestado para cajas pagaderas o otros afanes que no es precisamente el bien del deporte? Yo te puedo dar un solo ejemplo, nomás, una vez que fui en el edificio, el 5º piso de la Dirección de Deporte en la calle Fidel Oteiza, creo que se llamaba la calle. Sí. Y fui a buscar el cheque de la subvención que nos tocaba por la Apoya Gol. Y en ese momento nosotros teníamos algo así de 200 y tantos millones de subvención anual. Y al ladito me muestra el cajero, que me tenía cierta simpatía, y me muestra el cheque que pertenecía a SEMA Chile. Y SEMA Chile, el cheque eran por 500 y tantos millones, o sea, casi 3 veces el cheque del Comité Olímpico Chileno. Y me lo mostró con risa, diciendo, estos son los mejores deportistas. ¿Y por qué podía SEMA Chile aprovecharse de los fondos que eran de los deportistas? Porque la Dirección de Deportes, si tú recuerdas, Carlos, se llamaba Dirección General de Deportes y Recreación. Y era muy importante que la señora de los oficiales se recrearan.